Bien, para ordenar a todo el mundo es importante entender que realmente hay muchos puntos dentro de la alimentación que son esenciales si yo quiero maximizar mi expectativa de vida. El primer precepto que sabemos y que hemos comprobado en muchos mamíferos, además de haber hecho investigaciones al respecto, es que en la primera idea general tiene que ver con el consumo calórico, con la cantidad de alimentos que consumimos o la cantidad de energía que podemos extraer de esos alimentos. ¿Por qué es importante? Porque hoy en el mundo moderno, antes decíamos en Occidente, hoy te diría en el mundo moderno porque la alimentación ha cambiado en todos los países, hoy en el mundo moderno tenemos facilidad para conseguir calorías, para conseguir una cantidad de alimentos excesiva comparativamente con nuestro gasto. Eso no nos lleva solamente a que mucho porcentaje de la población vaya a desarrollar obesidad y sobrepeso a lo largo de los años y a que en muchos países más desarrollados la tasa de sobrepeso y la tasa de obesidad hayan aumentado y se hayan triplicado desde los años 60, sino que también nos lleva a entender que una reducción de esas calorías, en principio la idea y la investigación que tenemos hasta ahora dice lo siguiente, una reducción del 30% del consumo calórico que nosotros hacemos de manera diaria, aumenta o puede aumentar nuestra expectativa de vida un 30%. Esta reducción de calorías es importantísima desde un punto de vista de expectativa, por muchas razones que ya vamos a ver a nivel celular, pero más que nada tiene que ver con que nos enseña en términos prácticos algo que podemos hacer hoy si queremos vivir más, que tiene que ver con reducir la cantidad de alimentos que consumimos y que obviamente tiene que ser compensado con otras cosas que tienen que ver con el valor nutricional, con los micronutrientes, con los macronutrientes, que ahora vamos a ver, pero la primera idea básica que te tenés que llevar es reducción calórica moderada igual aumento de expectativa de vida. Ese es el primer concepto. El segundo concepto tiene que ver con los macronutrientes. Los macronutrientes son las fuentes de las cuales nosotros extraemos energía. Tenemos macro y micronutrientes. Los macro, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, que son los lugares donde efectivamente extraemos esas calorías que te mencionaba antes, también tienen su impacto en nuestra expectativa de vida. ¿Por qué? Porque un alto consumo de hidratos, por ejemplo, de hidratos de carbono refinados, que son aquellos que me mueven rápidamente el azúcar en sangre, suele estar asociado a una disminución de la expectativa de vida. Entonces me impacta negativamente. Si yo como muchos azúcares, si yo como mucha pasta, si yo como muchos panificados, si yo como muchos dulces, me impactan negativamente mi expectativa de vida. Entonces la segunda pauta obvia que todos podemos llevar a cabo tiene que ver con reducir el índice glucémico de nuestra dieta, bajar la cantidad de alimentos que son ricos en esos hidratos de carbono, ricos en esos azúcares excesivos, que fluctúan nuestra glucemia en sangre, nos hacen picos y nos hacen valles, momentos de baja glucemia, momentos muy alta glucemia, que nos disparan hormonas como la insulina y que nos van generando efectos que son proinflamatorios en nuestro cuerpo, aceleran nuestro envejecimiento y aceleran el daño celular. Entonces, el segundo concepto es ese. El tercero tiene que ver con nuestro consumo de proteínas. Cuando nosotros hacemos ejercicio, sobre todo si queremos ganar mucha masa muscular, estamos acostumbrados a escuchar el concepto de a más proteína consumo, más fácil me es a mi cuerpo construir músculo. Y esto es verdad hasta un punto. Los estudios nos indican que hay límites donde tiene sentido el consumo de proteínas y hay lugares donde realmente excedernos casi no nos brinda un beneficio en términos de construcción de músculo. Pero ¿por qué es importante para la longevidad? Porque si bien excedernos del consumo ideal en términos de salud a nivel de proteínas nos puede ayudar a construir más músculo y nos puede ayudar incluso a reducir nuestro porcentaje de grasa corporal, lamentablemente, el exceso de proteínas activa un mecanismo que ya vamos a ver luego que afecta nuestra expectativa de vida, que se llama mTOR, y que acelera el envejecimiento a nivel celular. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas de las pautas que yo te voy a mencionar después que aumentan tu expectativa de vida, lo que hacen es exactamente lo opuesto, bloquean a este mTOR, entonces inhiben el proceso celular que este desencadena, pero si yo consumo mucha cantidad de proteínas, estimulo este proceso. Entonces, en términos de longevidad, no en términos de físico-culturismo, por supuesto, Ujú. en términos de longevidad lo que quiero es una dieta moderada en proteínas y baja en hidratos de carbono rápidos. No en hidratos de carbono en general, porque hay muchas fibras que son beneficiosas para nuestra salud, pero sí en hidratos rápidos. ¿Y qué me dice de las grasas? Ujú. Mucho, se ha hablado mal últimamente te diría en los últimos 20 años, de los hidratos de carbono y a partir de ahí se ha hablado muy positivamente de las grasas. Yo creo que hay que buscar un equilibrio con respecto a esto y entender que depende realmente de cuál es la fuente a través de la cual yo consumo estos alimentos. Es común escuchar hoy sobre la cetogenia, que es una dieta que maneja un 70% de nuestra energía extraída desde la grasa. Entonces, realmente hay que entender que
Ni la grasa es la amenaza fantasma que te mencionaban en el 1990, ni los hidratos de carbono son el terror al que hay que temerle con respecto a nuestra expectativa de vida. Tenemos que entender que los hidratos lentos nos sirven, que son los que encontramos en la naturaleza, con lo cual cualquier alimento que yo no haya modificado en líneas generales suele no afectarme demasiado este azúcar en sangre, pero también en términos de grasa, lo que hay que entender es que la mayoría de las zonas longevas del planeta tienen una dieta baja en grasa. Entonces, si bien hoy en día consideramos que es una buena idea consumir grasas saludables y consumir altas cantidades de grasas saludables, es importante que entiendas que en lugares como Okinawa, la dieta habitualmente tiene menos de un 6% de calorías extraídas de la grasa. Y en algunos lugares como Papua Nueva Guinea, la reducción es aún mayor, con lo cual vemos pueblos longevos con bajo consumo de grasa, y a la vez estamos encontrando beneficios de dietas altas en grasa como la cetogenia, que tienen mucha evidencia con respecto al rendimiento cognitivo, con respecto a la pérdida de peso, pero que aún no sabemos qué suceden en términos de longevidad. Con lo cual, si mi pregunta es, ¿cómo manejo estos macronutrientes en términos de longevidad? Quiero hidratos de carbono lentos, quiero una dieta moderada en proteínas y quiero en términos de grasas una dieta que sea elevada en grasas antiinflamatorias, en grasas saludables, en grasas, por ejemplo, ricas en omega 3 y muy baja en omega 6. Y en términos generales quiero consumir menos grasa de la que yo me imaginaba inicialmente si vengo, por ejemplo, de una cetogenia. Eso es en términos de macronutrientes. O sea, el segundo punto tiene que ver con los macro y el equilibrio que yo tengo de macro para vivir más tiempo. Y el tercer punto dentro de la alimentación, que es central, tiene que ver con los micronutrientes y los déficits nutricionales que hacemos hoy, que son brutales y que afectan a nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo minerales o cuando yo consumo vitaminas, lo que tengo que entender es que mi cuerpo necesita esas sustancias para llevar a cabo muchos efectos en el cuerpo, muchos mecanismos que tienen que suceder y que tienen que funcionar correctamente, que me permiten a mí producir energía, me permiten a mí pensar, me permiten a mí hacer una actividad muscular, me permiten un montón de procesos, y si yo no tengo estos micronutrientes, voy a afectar la capacidad de mi organismo de llevar a cabo esas acciones. El mejor ejemplo que te puedo dar de esto es entender que por la hiperexplotación que tenemos de la Tierra, perdemos una cantidad de kilómetros cuadrados fértiles del tamaño de Nicaragua por año. Y esto lo informa Naciones Unidas, no es un informe raro ni es un informe difícil de encontrar. Entonces tenemos que entender que el alimento que nosotros consumimos hoy no tiene la misma cantidad de micronutrientes por esta explotación de la tierra que el que consumíamos en 1930. De hecho, muchos nutrientes como el hierro en la espinaca han reducido su porcentaje, han reducido su disponibilidad y su cantidad total decenas de veces. Entonces es lógico encontrarnos con situaciones hoy en día donde cada vez más personas hacen déficits nutricionales y terminan recurriendo o necesitando un suplemento para compensar esos valores. Pero el precepto básico que te tenés que llevar con respecto a los micronutrientes es que querés una dieta variada, lo más rica en micronutrientes posible, por caloría consumida yo quiero la máxima cantidad de micronutrientes posible, y que a su vez lo que tengo que entender idealmente si quiero funcionar de manera óptima es que hay una cantidad de magnesio, de potasio, de vitamina B12, de cualquiera de estos micronutrientes que yo necesito, y que mientras más óptimo sea el rango en el cual yo tengo almacenado en mi organismo o funcionando en mi organismo tal sustancia, menos riesgo de enfermedades y menos riesgo de desperfectos, por llamar de alguna manera desperfectos técnicos, voy a tener. Entonces, en términos prácticos, yo lo que quiero es, idealmente, medir todas estas sustancias y llevar, por lo menos dentro de mis posibilidades, no importa si es con alimentación o con suplementación, a estos nutrientes a sus valores óptimos. Bueno, hay un concepto que hoy lamentablemente está bastante perdido, que tiene que ver con que tu cuerpo necesita alimentación más tradicional. ¿Por qué necesita alimentación más tradicional? Porque vos venís evolucionando durante, a esta altura, cientos de miles de años, adaptado a un tipo de alimento que luego cambiaste. Entonces, a partir de esa instancia, cambia mucho nuestra capacidad de extraer nutrientes, cambia mucho nuestra capacidad de procesar efectivamente muchos de esos nutrientes y, por ende, cambia el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. La primera idea básica que nosotros tenemos que entender, que dejamos de hacer la mayoría de nosotros y aquellos que se han dado cuenta empiezan a retomar estos viejos hábitos, es entender, por ejemplo, cuando consumimos animal, qué partes del animal nos sirven más que otras.
¿Por qué? Porque nos encontramos con que la mayoría de nosotros, si consumíamos animal, consumíamos por ahí solamente el músculo, sin saber que realmente consumir partes del tejido conectivo aumenta nuestra cantidad de colágeno que tenemos disponible en nuestro cuerpo y además mantiene funcionando nuestras articulaciones mejor, de la misma manera que hoy sabés que podés tomar suplementos de colágeno para mejorar tu salud articular y para evitar, por ejemplo, la pérdida de cartílago en tus articulaciones a los 50 o 60. Realmente el mismo precepto vale para cuando nosotros estamos consumiendo un animal. Consumir ese tejido conectivo me favorece yo tener la cantidad de materia prima necesaria para fabricar ese colágeno en mi cuerpo y a su vez, en términos de densidad nutricional, los órganos son mucho más ricos en nutrientes que la mayoría del tejido muscular. Por ende, el ejemplo clásico de esto es el hígado, que obviamente necesita que yo lo consuma si es un animal de pastura, si es un animal que no ha estado expuesto a fármacos, etc. Pero la realidad es que los sitios de almacenamiento de nutrientes van a ser siempre mucho más ricos en nutrientes, en micronutrientes sobre todo, que los sitios donde simplemente los utilizo. Entonces, hígado va a ser mucho más rico en términos de biodisponibilidad de la gran mayoría de los nutrientes que almacena que cualquier músculo o cualquier otra parte del tejido más clásico que podemos llegar a consumir de un animal. Por ende, vísceras es una idea muy fácil de aplicar, de decir, bueno, esta vez que voy a consumir animal, en vez de consumir músculo, en vez de consumir la carne típica, consumo una víscera de ese animal. Eso me favorece hacer menos déficits nutricionales. Y luego, a nivel de lo que tiene que ver con lo que es plant-based, lo que son plantas, lo que hay que entender es que necesito, ahí ya depende mucho más de la tierra en donde creció ese alimento. No se trata solamente de que sea orgánico o no orgánico, porque eso me va a impactar negativamente a nivel de flora bacteriana y a nivel de muchos otros aspectos, pero no me va a impactar tanto a nivel nutricional. Me impacta negativamente porque mala flora implica mala absorción de nutrientes en suelo, por ende una planta que yo consumo después con menos nutrientes. Pero lo que necesito realmente es si voy a producir mi propio alimento idealmente, es una tierra en donde yo esté recuperando esos nutrientes y si no hay muchos procesos como la permacultura o la agroforestación o varios procesos que favorecen un ciclo, un biociclo normal de la tierra y las plantas que hay alrededor para no hacer estas plantaciones extensivas que privan a un terreno de un determinado nutriente, como puede ser el fósforo, como puede ser el potasio, y reducen por ende no solamente la fertilidad del suelo, sino la cantidad de micronutrientes que yo voy a llegar a consumir. Por ende, idealmente quiero, por lo menos a nivel de plantas, una dieta lo más variada posible para asegurarme de que esta pérdida nutricional que tengo en un terreno que normalmente se usa para soja o para lo que fuere, está compensada por esta otra planta. Entonces, quiero variedad, quiero en lo posible que sea orgánica, quiero en lo posible, ya esto es mucho más raro, que venga de una tierra que ha sido enriquecida o que se le ha permitido enriquecerse normalmente para aportar los micronutrientes que realmente necesito. De todo lo que son pérdidas nutricionales y valores subóptimos en mi organismo, ya ni siquiera te hablo de déficit, sino valores subóptimos, aumentan el riesgo de enfermedades, por ende impactan negativamente en mi longevidad. Un ejemplo clásico de esto es que valores normales, pero más relativamente bajos, por más que estén dentro de la cantidad normal que yo necesito en sangre, de B12, aumentan, cuatriplican mi riesgo de demencias comparativamente con el valor óptimo, que es mucho más elevado y que ronda los 700, 600. Entonces, si yo me encuentro con un valor en déficit de esta sustancia, voy a tener un mayor impacto negativo que termina de manera indirecta afectando a mi expectativa de vida porque aumenta mi riesgo de enfermedades. Es verdad que hay nutrientes que están más asociados a la expectativa de vida, caso típico, magnesio, potasio, omega 3, etcétera. Pero no se trata tanto de entender y decir, bueno, estos son los suplementos claves, etcétera, sino se trata, como decías, Alfredo, de entender que hay hoy en día un déficit que afecta a la gran mayoría de la población. El típico caso de esto es la vitamina D. La suplementación con vitamina D en buenos valores, llegar a valores normales de vitamina D y evitar el déficit que sucede en la gran mayoría de las personas, reduce el 7% de chance de mortalidad por enfermedades, por cuadros, por causas no traumáticas. Esto significa que cualquier infección que me agarre, cualquier patología metabólica que me agarre, va a tener menos riesgo de acabar con mi vida si yo tengo buenos valores de vitamina D que si no los tengo. Y 7% para cualquier causa no traumática es muchísimo.
simplemente por compensar un déficit. Entonces, ¿la vitamina D es mágica? No. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros somos deficitarios en vitamina D. Lo mismo sucede con el magnesio, que está súper difundido en internet los beneficios que trae, y lo que vos tenés que entender no es que son beneficios del magnesio per se, son beneficios de que vos tengas los valores correctos de magnesio, y la mayoría de nosotros no los tiene. De la misma manera que no hay una recomendación nutricional en donde yo te pueda decir, hace X dieta porque X dieta es la respuesta maravillosa que va a resolver todos tus problemas, y en realidad mi consejo pasa por, en base al lugar donde vivís, en base a tu edad, en base a tus análisis de laboratorio, donde muestras qué déficit nutricional tenés, qué recomendación nutricional te voy a plantear. Por ahí alguien con un súper déficit de B12 no le voy a recomendar bajo ningún concepto que haga veganismo, y a alguien con hipercolesterolemia familiar no le voy a recomendar que haga cetogenia. Con el mismo precepto hay que entender que el ayuno intermitente también se personaliza y también tiene sus pautas que determinan cuándo el ayuno es ideal y cuándo realmente lo que estoy haciendo tiene más que ver con lo que aprendí o con la información que consumí y no es lo más beneficioso para mi situación. ¿Cómo se ve esto? Lo primero que tenemos que entender es que el ayuno intermitente es variable y no tiene necesariamente relación con las calorías. El ayuno no me da como premisa, tenés que reducir las calorías que consumís. Me ayuda a hacerlo si quiero bajar de peso. Si yo tengo una sola comida por día, es muy difícil consumir todas las calorías que yo necesito en esa sola comida. De hecho, es una de las grandes debilidades del OMAD como dieta, de la dieta de una sola comida por día dentro del ayuno. Ahora, lo que sí entendemos dentro del ayuno es que no es lo mismo cuando yo busco un ayuno para beneficios que tienen que ver con longevidad que para beneficios que tienen que ver con pérdida de peso o beneficios que tengan que ver con ciertas pautas metabólicas. ¿Por qué? Porque en líneas generales, si yo hago una restricción donde supero las 18 horas por lo menos, mi cuerpo comienza a hacer un proceso que se llama autofagia, donde básicamente consume las proteínas viejas, las recicla y las transforma en proteínas nuevas. Esto ayuda a aumentar tu expectativa de vida. ¿Por qué? Porque mantiene a células funcionando por más años. Vas a tardar más tiempo, como renovaste las partes de ese auto viejo, vas a tardar más tiempo en que ese auto deje de funcionar. Ese es el precepto básico de la autofagia, que se activa entre 16 y 18 horas, dependiendo de cómo venga siendo tu dieta y de cómo sean tus hábitos. Y sobre todo hay muchos mecanismos que aceleran este proceso. Entonces, si quiero longevidad, quiero superar las 18 horas de ayuno, seguro. 16-8 es un modelo de ayuno muy común que favorece la pérdida de grasa, que favorece buenos niveles de energía y que tiene muchos beneficios en términos cardiovasculares y de prevención de enfermedades, pero no tiene tanto impacto en términos de longevidad. En términos de longevidad, yo quiero alargar mi expectativa de vida para generar este proceso de autofagia, tengo que estimular la producción de células madre y eso requiere aún más horas de ayuno, con lo cual, en términos de longevidad, quiero dentro del ayuno intermitente lo máximo posible. Eso no significa que sea mi recomendación para todo el mundo, porque por ahí decís, bueno, lo que más me va a dar de ayuno intermitente resultados en términos de expectativa de vida es una sola comida por día, que es verdad, pero no necesariamente es lo más beneficioso para vos porque estás haciendo un déficit nutricional muy importante, porque no estás consumiendo la cantidad de alimentos que vos necesitas y eso termina impactándote más negativamente que esto. Entonces, la idea básica que todos tenemos que entender es más de 18 horas ya me garantiza que el mecanismo de autofagia en mi cuerpo comenzó. Todo lo que pueda sostener de ahí en adelante es genial y si no lo puedo sostener no hay ningún problema. Me quedo en el lugar de sustentabilidad porque acuérdense que el ayuno intermitente yo lo necesito hacer como precepto para que efectivamente impacte mi expectativa de vida el resto de mi vida. No lo puedo hacer un año porque me vino bien y como pasó de moda, dejo de hacerlo porque me aburre. Porque va a impactar, voy a retroceder en esos beneficios que yo había ganado. Hay muchas patologías que pueden afectar a mi capacidad de hacer ayuno intermitente. Y lo que hay que entender aquí es realmente si yo estoy consumiendo y estoy haciendo las cosas necesarias para corregir ese hipotiroidismo, estoy consumiendo los nutrientes necesarios, está muy asociada hoy en día el hipotiroidismo a situaciones de altos niveles de estrés, altos niveles de estrógenos proliferativos o estrógenos que no quiero tener porque tengo una alteración hormonal y a su vez una reducción del consumo de hidratos de carbono. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo vengo haciendo una dieta cetogénica más muchas horas de ayuno porque quiero perder peso de manera radical, que no es mi consejo hacerlo de manera sostenible, va a impactarte negativamente en el hipotiroidismo. Pero si lo haces con cuidado, haces un 18-6, un 16-8 y tienes una buena alimentación, no habría ningún problema.